Buenas noches con todos, buenas noches, venerable. ¿Me escuchan bien? Sí. Bienvenidos al programa, bueno, a mis alumnos del programa de formación en meditación y mindfulness y bienvenidos todos los que están presentes. Gracias, venerable, por aceptar la invitación para este programa, para guiarnos. Y quiero presentar al venerable Nandicena, ante todos, a mis alumnos y a todos. El venerable Nandicena es el abad del monasterio de Dhamma-Vihara en Veracruz, México. Es el primer monasterio de Latinoamérica de budismo Theravada. El venerable Nandicena en el año 91 recibió su ordenación en el monasterio Tampulu Kabayek en Boulder Creek, California, con el venerable Lang Ted Sayadaw como preceptor y el venerable Usilananda como instructor. También estudió con el venerable Usilananda lengua pali, abhidhamma, escrituras budistas y meditación. Es traductor de múltiples libros directamente del pali al español, como el Abhidhamata Sangaha de Anuruddha Thera, el Dhammapada, el Compendio del Abhidhamma. Además es miembro fundador de International Buddhist Confederation, con sede en Nueva Delhi, India, y vicepresidente del Consejo Mundial de Budismo, con sede en Japón, en Kobe, Japón, y ha guiado muchos retiros y ha dictado muchos cursos vinculados al budismo Theravada en, en, en diversos países. Así que, sin más preámbulo, agradezco y le doy la bienvenida al venerable Nandicena. Muchas gracias, Luis Miguel. Pues es un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, Vamos a comenzar en unos momentos. Eh, Voy a compartir mi pantalla. Vamos a hacer unas pruebas. Si ustedes me pueden confirmar, por favor, que me están oyendo bien y están viendo la pantalla para empezar. Sí, venerable, Está todo bien. ambos. Sí, Entonces, todo bien. bueno, si por favor cierran los micrófonos eh, y las cámaras y después las volvemos a abrir cuando terminemos la clase. Ok. Entonces, hoy día vamos a comenzar un ciclo de 3 clases sobre la meditación mindfulness. Esta primera clase es un poco de historia, el origen y referencias. Aquí nosotros tenemos el programa que vamos a seguir. Hoy día, 5 de junio del año 2024, vamos a tener la primera clase, que como dijimos, sobre la meditación mindfulness, un poco de historia, origen y referencias. Y el próximo miércoles 12 de junio, a la misma hora, ya vamos a entrar un poco más en profundidad y vamos a estudiar el significado de lo qué es lo que significa mindfulness, la importancia y cómo se utiliza esto en las enseñanzas del Buda y fuera de las enseñanzas del Buda. Y la tercera y última clase, que va a ser el 19 de junio, vamos a profundizar ya un poco más sobre los fundamentos filosóficos de lo que se denomina la meditación mindfulness y vamos a explorar un poco las enseñanzas del Buda de la tercera canasta, que es la canasta de la vida. Entonces ahí ustedes tienen el número de salón, el passcode. Esta es una presentación en Keynote de Apple, pero también en PDF, que después se la voy a compartir a Luis Miguel para que también la comparta con ustedes. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Ok, entonces lo primero que tenemos que estudiar es un poco sobre los conceptos. Y lo que nosotros llamamos actualmente mindfulness tiene su origen en la lengua pali. La lengua pali es la lengua que, de acuerdo con la tradición Theravada, fue utilizada por el Buda histórico hace aproximadamente 2600 años para transmitir al mundo su enseñanza. Y
De hecho, el nombre original es Sati en Pali. A partir de la clase número 2, vamos a estudiar el significado del término Sati, que en la actualidad se traduce como mindfulness. Y el budismo, en realidad, el Buda histórico, de acuerdo con la tradición Theravada, habló la lengua Pali. El budismo sánscrito es muy posterior al budismo Pali. Pueden haber pasado a lo mejor 300, 400 años de la muerte del Buda, cuando se empieza a utilizar la lengua sánscrita, que es la lengua que la gente más conoce, porque, por ejemplo, términos como karma o dharma o nirvana son términos en sánscrito. La mayoría de la gente conoce en Occidente, pero en realidad, o sea, los términos originales son kama, dhamma y nirvana, como nosotros lo tenemos registrado en el canon Pali. Entonces, después del Pali viene el sánscrito, entonces nosotros tenemos Sati en sánscrito es Smriti, y en inglés se adoptó mindfulness. Y como la lengua inglesa tiene mucho efecto, mucha influencia sobre el español, en español se ha tomado directamente esta voz del inglés al español. Y en realidad ahora se utiliza este término mindfulness. Yo prefiero traducir el término sati al español como atención plena. En la próxima clase vamos a estudiar en mayor profundidad un poco las razones o cómo habría que traducir estos términos. Pero es importante que nosotros conservemos el término original por ahora. No creo que sea difícil para ustedes recordar sati. Son dos sílabas. Sati es la palabra que el Buda utilizó por primera vez para referirse a esto. Entonces, estamos seguros, yo creo que es algo importante si nosotros mantenemos la voz original por ahora y vamos a ir explorando gradualmente en este curso sobre esto que en la actualidad se llama mindfulness y que es tan popular y que tanta gente lo practica. Entonces, vamos a remontarnos a la época del Buda. Yo les voy a contar un poco la historia de esta palabra a través de los siglos. Ahora, no obstante que la meditación mindfulness fue descubierta y enseñada por el Buda hace aproximadamente 2600 años, en Occidente, esta fue redescubierta, popularizada y utilizada para varios propósitos muy recientemente. En realidad, este redescubrimiento en Occidente tiene menos de un siglo. O sea, de que el Buda descubrió esto hace 2600 años y lo enseñó, y por muchos siglos esto se practicó, pero Occidente recién a mediados del siglo XX tiene contacto con esto. Y es a partir de la segunda mitad del siglo XX de que en Occidente se empieza a conocer esta práctica que el Buda enseñó, que viene desde el Buda histórico. Entonces, vamos un poco a ver un poco de historia. Entonces, este es un poco el temario de la clase de hoy. Entonces, vamos a hacer un recorrido histórico desde el Buda histórico que vivió, de acuerdo con la cronología de nuestra tradición, 624 años antes de esta era. El Buda vivió 80 años y murió 544 años antes de esta era. El Buda, esas son las fechas que nosotros tenemos del Buda histórico. Y el Buda alcanzó su iluminación, o como prefiero llamarle el descubrimiento, el Buda a la edad de 35 años. O sea que a los 35 años de su nacimiento, el Buda se ilumina o descubre lo que vamos a estudiar ahora.
Y después vamos a estudiar pasajes del primer discurso del Buda, donde el Buda histórico utiliza precisamente el término sati, que es lo que actualmente se utiliza o se denomina mindfulness. Vamos a hablar brevemente del ministerio del Buda desde los 35 años de su iluminación hasta su muerte a los 80 años. Y vamos a aprender las últimas palabras del Buda, que tienen mucho que ver con el tema este, y después cómo, después de la muerte, la palabra del Buda o lo que el Buda enseñó se transmitió de generación en generación. Entonces, después de la muerte, nosotros tenemos primero una tradición oral y después tenemos la escritura de las enseñanzas. Y la preservación de las enseñanzas del Buda, exitosa, como dice ahí, porque nosotros tenemos en la lengua Pali, actualmente en libros, aquí en la biblioteca atrás mío, tenemos las escrituras en lengua Pali de lo que el Buda enseña. Y después vamos a estudiar acerca del redescubrimiento y popularización de las enseñanzas del Buda en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Porque en realidad ustedes están ahora aprendiendo esto y practicando esto, pero en realidad todo lo que ustedes están aprendiendo y practicando, no obstante viene del Buda histórico, eso se redescubrió y se empezó a enseñar después de la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado. ¿Y cómo llegaron las enseñanzas del Buda a Europa y América? Es una pregunta que voy a dejar. ¿Por qué demoraron tanto tiempo en llegar cuando estas enseñanzas son tan importantes? Y finalmente, la aplicación de las enseñanzas particulares del Buda para resolver problemas específicos y las fuentes originales de todo esto. Entonces, eso es un poco el temario, los temas que vamos a tratar en esta clase. O sea, un poco de historia, como dije, remontándonos al Buda histórico. Y entonces nosotros tenemos que viajar en el tiempo y en el espacio al norte de la India, al estado de Bihar actualmente, al lugar que se llama Bodh Gaya, y eso que ustedes ven ahí en la foto es el templo de la iluminación. Es un templo muy antiguo que viene desde la época del rey o el emperador Asoka, aproximadamente 200 años después de la muerte del Buda. Se construyó ese templo en el lugar donde el Buda alcanzó su iluminación. O sea, es un lugar sagrado en el budismo y eso está en un lugar que se llama Bodh Gaya, India, y ese templo se llama el templo Mahabodhi. Mahabodhi significa en Pali de la gran iluminación, el gran templo de la iluminación. Entonces todo comienza ahí, cuando el Buda tiene 35 años, y en uno de los lados del templo está el lugar donde el Buda se sentó una noche de luna llena del mes de mayo, en el año 589 antes de esta era, y donde el Buda alcanzó su iluminación y tuvo lugar este importante descubrimiento, ¿no? O sea, entonces ahí comienza, digamos, la historia de mindfulness, podríamos decir. O sea, todavía no comienza, pero ahí comienza el descubrimiento del Buda. La historia de mindfulness comienza cuando el Buda enseña esto al mundo, cuando el Buda revela su descubrimiento y enseña su primer discurso. Pero nosotros podemos decir que eso tiene su origen en el momento de la iluminación del Buda. Y se dice de que el Buda pasó 7 semanas después de su iluminación en las inmediaciones del árbol Bodhi, porque se dice de que el Buda se sentó debajo de un árbol que se llama
Bodhi, y debajo de ese árbol el Buda alcanzó su iluminación. Y después de su iluminación, el Buda pasó 7 semanas en las inmediaciones del árbol de la iluminación. Y después de las 7 semanas, el Buda enseñó lo que nosotros llamamos el primer discurso. Y en este primer discurso es donde se registra por primera vez el término sati, cuando el Buda enseña a sus 5 discípulos lo que él descubrió. O sea, de que el Buda enseña a 5 discípulos precisamente su descubrimiento en este primer discurso. Y ahí yo tengo ahí tiene una traducción del Pali al español del pasaje del primer discurso, donde se menciona por primera vez el término sati, que actualmente la gente entiende por mindfulness. Y en la parte de abajo ustedes tienen el pasaje en la lengua original en Pali, en alfabeto romano, y en la parte de arriba tienen 2 párrafos con la traducción de ese pasaje. Entonces voy a leer la traducción solamente. El Buda se está dirigiendo a monjes, a 5 monjes en esta ocasión, y el término en Pali de monje es bhikkhu, y el plural, o sea, nosotros lo traducimos como bhikkhus. Entonces, cuando ustedes vean la palabra bhikkhu, entonces eso significa, es un vocativo, el Buda se está dirigiendo a los monjes. Entonces, ¿cuál bhikkhus es el camino medio que el Tathagata ha penetrado, que genera la visión, que conduce a la paz, conduce a la iluminación y que conduce al Nirvana? Muy rara vez el Buda utiliza el término Buda para referirse a sí mismo. Son muy raras veces, no obstante, ocurren en la literatura Pali, pero normalmente cuando el Buda se está refiriendo a sí mismo, utiliza el término Tathagata. O sea que cuando el Buda habla de sí mismo, entonces ahí el Buda se está refiriendo a sí mismo como Tathagata. Entonces, y el Buda está hablando del camino medio que él ha descubierto en el momento de su iluminación. Entonces el Buda hace una pregunta y el mismo Buda responde a la pregunta y dice que es solamente este noble óctuple sendero, es decir, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención plena y recta concentración. O sea, de que en Pali, recta atención plena es la traducción del término Samma-Sati, que yo lo he resaltado abajo. Entonces, el Buda aquí nos está hablando del noble óctuple sendero, que es la práctica que uno tiene que cultivar y desarrollar. Si uno quiere penetrar, generar visión, alcanzar la paz, alcanzar la iluminación y alcanzar el nirvana. O sea, de que esto es bien importante, independientemente del tema de la atención plena o de mindfulness que nosotros estudiamos, porque el noble óctuple sendero es precisamente la práctica de lo que el Buda enseñó. Y se llama óctuple noble sendero porque consiste en 8 componentes, y uno de esos 8 componentes es la recta atención plena. Entonces aquí ustedes tienen el registro más antiguo de el término mindfulness que se utiliza ahora, que el Buda utiliza en el primer discurso, y Sama significa recto o recta, y Sati significa atención plena o recta mindfulness, si ustedes quieren ponerle. Después vamos a estudiar en profundidad qué significa Sammasati o Sati o la recta atención plena. Pero
lo que yo les quiero compartir a ustedes es el origen de todo esto. Y el origen está ahí, en las primeras palabras, en el primer discurso del Buda. Y en el primer discurso del Buda tenemos un pasaje que también es importante para nosotros, que dice, así Picus, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Ahora, esto es importante para nosotros, ¿por qué razón? Porque cuando el Buda está diciendo esto, él está reconociendo de que nadie le enseñó esto a él, que él lo descubrió por sí mismo a través de su propia sabiduría. Entonces, de esa manera nosotros también estamos eliminando la posibilidad de que alguien no antes le hubiera dicho al Buda sobre esto, pero en realidad no. De acuerdo con este pasaje, con esta declaración que tenemos del primer discurso del Buda, entonces nosotros podemos llegar a la conclusión de que el Buda fue el descubridor de esto y fue el primero en enseñarlo, ¿no? Y esto es bien importante para nosotros. Ahora, como se mostró en el pasaje del primer discurso del Buda, Sati es parte del noble óctuple sendero que el Buda dice que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, conduce a la iluminación y conduce al Nibbana. O sea que es uno de los 8 componentes del noble óctuple sendero que el Buda enseñó, que es la cuarta noble verdad. Ahora, se dice que el Buda, desde los 35 años hasta los 80 años, él enseñó lo que él descubrió, ¿no? Entonces es lo que nosotros llamamos el ministerio del Buda durante 45 años. El ministerio, es decir, la labor de transmisión directa de la enseñanza del Buda, duró 45 años, desde su iluminación a los 35 años hasta su muerte a los 80 años. Durante este periodo, el Buda enseñó en numerosas ocasiones a diferentes personas y en diferentes lugares la meditación mindfulness, también denominada en Pali Satipatthana, ¿no? O sea que ya ustedes ya tienen 3 términos: Sati, Sammasati y Satipatthana. Satipatthana significa algo así como establecimiento o fundamentos de la atención plena. Entonces, nosotros vemos que el Buda enseña en el primer discurso simplemente lo menciona a esto el Buda. Pero durante los 45 años, el Buda enseña en profundidad sobre Sati, Satipatthana, o como ustedes le llaman actualmente, mindfulness. Ahora, incluso en su último discurso, antes de morir, el Buda nos exhorta a cultivar la atención plena. De hecho, las últimas palabras del Buda son las siguientes. Las voy a leer en Pali primero porque después de que el Buda dijo esto, el Buda ya no dijo más nada y murió después. Pero las últimas palabras del Buda son Handa Dani Bhikkhave Amantayami Wo Vayadama Sankhara Apamadena Sampadeta. Y eso se puede traducir al español como ahora, oh bhikkhus, os digo, todos los fenómenos condicionados están sujetos al cesar. Afanaos con diligencia. Ahora, el término pali apamadena o apamada, que nosotros traducimos ahí como diligencia, en realidad es un sinónimo del término sati. Si ustedes leen los antiguos comentarios, el término apamada, aquí apamadena está en instrumental, por eso es con diligencia. Pero en realidad eso es sati. O sea que nosotros podríamos decir
que las últimas palabras del Buda, si quieren, podemos parafrasearlas. Ahora, oh bhikkhus, os digo, todos los fenómenos condicionados están sujetos al cesar. Afanaos con atención plena. Esforzaos con atención plena. O sea, de que las últimas palabras del Buda es una exhortación a sus discípulos, que como todo lo condicionado es impermanente, y nosotros somos seres condicionados, entonces nosotros tenemos que alcanzar la liberación, alcanzar un progreso espiritual. ¿De qué manera? Esforzándonos con atención plena. Esas son las últimas palabras del Buda. O sea que ustedes pueden ver entonces la importancia de la atención plena o de mindfulness o de sati, ¿no? En todo lo que nosotros hemos tratado hasta aquí. Ahora, el Buda vivió 80 años y esas fueron sus últimas palabras. Y después de su muerte, sus discípulos inmediatos, 3 meses después de su muerte, se congregaron 500 arahants en ese lugar que está, esa foto es un lugar histórico, en Pali se llama Satapani Guha. Satapani es un tipo de árbol, por eso esa cueva se llama Satapani, porque ese tipo de árbol que tiene 7 hojas crecía al frente de esa cueva. Entonces los 500 discípulos dentro de esa cueva, que está localizada en Ranchi, India, celebraron lo que se llama el primer gran concilio, 3 meses después de la muerte del Buda. Y en este primer gran concilio, por primera vez se registró de manera oral la palabra del Buda, que contiene todo lo referente a la meditación mindfulness. O sea, se dice de que el Buda, durante sus 45 años de su ministerio, el Buda enseñó de una manera oral. No obstante, existía la escritura, pero la escritura no se utilizaba como medio de registro. Entonces, después de su muerte, en el primer gran concilio, sus discípulos inmediatos registraron todo lo que el Buda enseñó durante 45 años. Hay un micrófono abierto, no sé si lo pueden cerrar. De manera oral. Y en todo eso que se registró está incluido todo lo referente a la meditación mindfulness. Ese es un mural en un monasterio en India, actualmente Sarasvati, en el estado de Uttar Pradesh, un mural que muestra los monjes en el primer gran concilio en la India, que se celebró 3 meses después de la muerte del Buda. Y ustedes tienen ahí el monje que está sentado ahí en la parte donde está ese ojín detrás. Ese es el venerable Mahakasapa, que es el monje que lideró el primer concilio budista, donde se registró por primera vez la palabra del Buda. Entonces, está bonita esa, por eso quería compartirla con ustedes. Y de hecho vamos a utilizar ese mismo mural como para el curso que vamos a dar sobre leyendo Pali en el mes de julio. Entonces, en el primer gran concilio, que se celebró 3 meses después de la muerte del Buda, además de registrarse por primera vez de manera oral la palabra del Buda, esta se clasificó de acuerdo a varios criterios, y el criterio más conocido es en 3 canastas. Entonces, que son el Vinaya Pitaka, que es la canasta de la disciplina, el Sutta Pitaka, que es la canasta de los discursos, y el Abhidhamma Pitaka, que es la canasta de la vida. Lo importante aquí es
de que en el primer gran concilio se registró de manera oral todo lo que el Buda había enseñado durante 45 años y además de registrarlo, se clasificaron las enseñanzas. Las enseñanzas del Buda son muy extensas, son muy voluminosas. Entonces, ese es un criterio de clasificación que se adoptó en el primer concilio en 3 canastas. La canasta de la disciplina, la canasta de los discursos y la canasta de la vida. Y a partir del primer gran concilio, la palabra del Buda se preserva hasta la actualidad. La palabra del Buda, que contiene instrucciones completas para la práctica de meditación mindfulness, ha sido preservada por la tradición Theravada. Ahora, la tradición oral duró aproximadamente 5 siglos. Es mucho tiempo. O sea, ¿cuántos años tiene México de su independencia? ¿Cuántos años tiene Perú de su independencia? Pensando en voz alta, ¿no? Por 500 años, la palabra del Buda se preserva de generación en generación de manera oral. Esa es una empresa realmente muy grande que requiere miles y miles de monjes para hacer esto. Y aproximadamente 100 años antes del comienzo de esta era, la palabra del Buda se escribe por primera vez en hojas de palma. Los monjes que escribieron por primera vez la palabra del Buda, que se había preservado por 500 años de manera oral, consideraron que las generaciones futuras no iban a tener la capacidad de continuar preservando esto de manera oral. Entonces, fue una decisión trascendental de escribir por primera vez la palabra del Buda en hojas de palma, y a partir de 100 años antes de esta era, las enseñanzas del Buda comienzan a preservarse en hojas de palma y, por supuesto, después en libros, y nosotros llegamos al siglo XX. Pero, ¿qué pasa? Se dice de que las enseñanzas de la meditación budista estuvieron vigentes y practicadas por aproximadamente 1000 años después de la muerte del Buda. Y después es como si se perdieran estas enseñanzas de la práctica de la meditación mindfulness. Y es a comienzos del siglo XX, a finales del siglo XIX, que dentro de la orden monástica, primero tiene lugar un redescubrimiento de esto dentro de la orden monástica. A finales del siglo XIX, durante el comienzo del siglo XX. Y después de la Segunda Guerra Mundial, hay monjes que enseñan la práctica de la meditación a los laicos. Y esto es bien importante para nosotros, porque nosotros damos por hecho ahora de que nosotros aprendemos meditación, vamos a un retiro, vamos a un monasterio, practicamos este tipo de meditación. Pero en realidad eso es algo muy reciente, porque después de la Segunda Guerra Mundial tiene lugar este redescubrimiento y esta popularización de las enseñanzas del Buda en Occidente. Y este redescubrimiento y popularización primero ocurre en los países Theravada del sudeste de Asia, y a partir de los países Theravada del sudeste de Asia, particularmente Birmania, actualmente Myanmar, de ahí estas enseñanzas podríamos decir, se exportan a Europa y a América del Norte, a Occidente. Y es cuando realmente se comienza,
digamos, a partir de la década de los 60, de la década de los 70, entonces ya en Occidente se empieza a escuchar sobre mindfulness, sati, y se comienza a practicar. Ahora, una pregunta importante que yo se las voy a dejar a ustedes es, ¿por qué las enseñanzas del Buda, que son tan importantes, porque incluyen una ética universal y una variedad de métodos para estabilizar, tranquilizar y purificar la mente, demoraron tanto tiempo en llegar a Occidente? O sea, esa es una pregunta que lo voy a dejar abierta eh, para ver si colectivamente podemos, por lo menos al final del curso, encontrar una respuesta a esto. Porque estas enseñanzas realmente son muy importantes para el mundo, son enseñanzas universales, las enseñanzas del Buda, ¿no? Y antes de la práctica de mindfulness hay una ética, entendiendo por ética una enseñanza de no causar daño y sufrimiento a otros seres. O sea, es una enseñanza ética universal, primero, y también una serie de técnicas y métodos para estabilizar, tranquilizar y purificar la mente. ¿Por qué esto demoró tanto tiempo en llegar a nosotros? Y para que nosotros podamos aprender y practicar esto. Ahora, después del redescubrimiento y la popularización de las enseñanzas del Buda en Occidente, viene una nueva etapa que comienza a finales de la década de los 80 y a comienzos de la década de los 90, del siglo XX, hasta finales del siglo XX, cuando se comienza a utilizar la meditación de atención plena, mindfulness, para tratar problemas específicos. Un ejemplo de esto se conoce en inglés por las siglas MBSR, que es Mindfulness Based Stress Reduction, y que en español se denomina reducción del estrés basada en la atención plena. O sea, de que en español ahí no se utiliza mindfulness, sino atención plena, el REVAP, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos etapas, aquí es importante, después de la Segunda Guerra Mundial. La primera etapa es que la meditación de mindfulness se comienza a enseñar a personas laicas. Entonces, nosotros vemos de que hay maestros que abren centros de meditación y empiezan a recibir gente a quienes les enseñan esta práctica de mindfulness, retiros de meditación, primero en los países del sudeste de Asia. Entonces estamos hablando finales de la década de los 50, en la década de los 60, en la década de los 70. Nosotros tenemos esa primera etapa de popularización de la meditación, mindfulness, ¿no? Y a partir de la década de los 60 tenemos que esa popularización llega a Europa, América del Norte, Occidente, y se comienza a practicar esto, esta meditación mindfulness. Y la segunda etapa, la primera continúa, por supuesto, pero hay una segunda etapa en la década de los 80 y en la década de los 90 hasta finales del siglo XX, que se empiezan a utilizar, esta meditación se empieza a utilizar para solucionar problemas específicos. Entonces, y uno de estos ejemplos es el uso de la mindfulness o la atención plena para la reducción del estrés, ¿no? Eso es un uso específico de la meditación mindfulness. Mucha gente seguramente que está tomando este curso está familiarizado con esto. Y la reducción del estrés basada en la atención plena, REVAP, se refiere a un programa desarrollado
por un médico estadounidense, Joan Kabat-Zinn, un científico, escritor y practicante de meditación budista estadounidense, que incorpora la meditación mindfulness, yoga y atención al momento presente con el propósito de reducir el estrés y promover el bienestar. De hecho, yo les cuento la historia muchas veces que en el monasterio donde yo me ordené, que ahí, cuando me hizo la presentación Luis Miguel, el monasterio de Tampulu Cabaé, en Boulder Creek, California, que está al norte de California, cerca de Santa Cruz, mi preceptor, el venerable Lain Tsiar, un monje mayor, tenía un discípulo estadounidense que fue monje por muchos años y después regresó a la vida laica, formó una familia y en la década, a principios de la década de los 90, esta persona fue uno de los primeros en capacitarse en este método del doctor Joan Kabat-Zinn y de hecho él tenía un trabajo en un hospital en el área de la Bahía de San Francisco, donde él ayudaba a la gente en esto de reducción del estrés a través de la práctica. Y esta persona no les decía que era una enseñanza del Buda, a no ser que alguien le preguntara. Y mucha gente le preguntaba y entonces querían conocer de dónde venía. Entonces esta persona los llevaba al monasterio para que conocieran los monjes que nosotros practicamos esa práctica. O sea, de que estamos hablando a finales de la década de los 80, a principios de la década de los 90, cuando esta aplicación específica ya para reducción del estrés empieza a adquirir prominencia, bueno, y ahora en Estados Unidos prácticamente en todos los hospitales importantes, ustedes tienen un departamento o un área con personas capacitadas que enseñan precisamente la mindfulness, la atención plena, para reducir el estrés. Y no solamente reducir el estrés, sino, por ejemplo, para tratar problemas que normalmente no pueden ser resueltos a través de las medicinas o de las drogas que se utilizan. Y el libro de Joan Kabat-Zinn, en inglés Full Catastrophe Living Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain and Illness, publicado por primera vez en 1990, y hay una edición en 2013, y también está traducido al español, o sea, lo pueden conseguir. Ese es el link en Amazon, si ustedes quieren conseguir los libros en inglés o en español. En el año 2004 fue traducido como Vivir con plenitud las crisis, cómo utilizar la sabiduría del cuerpo y de la mente para enfrentarnos al estrés, el dolor y la enfermedad. Entonces, esta ha sido una obra muy popular que ha tenido una influencia significativa en el área de mindfulness y la reducción del estrés. O sea, de que nosotros podemos ver cómo la práctica de la meditación, ya que tiene su origen, digamos, en la enseñanza del Buda, aquí ya tiene un giro y tiene una aplicación específica, o nosotros podemos decir descontextualizada, porque en realidad se saca del contexto, digamos, de la práctica del noble octuple sendero, pero se aplica con éxito, digamos, para resolver un problema específico, como dice ahí, del estrés, el dolor y la enfermedad. Y de hecho, esto ya tiene muchos años que se utiliza. Y, o sea, esto es una técnica que ha sido probada y que es eficaz para este propósito. Ahora, lo anterior es solo un ejemplo de la aplicación de la meditación mindfulness para resolver problemas específicos.
sea, de que como dijimos, a partir de la década de los 80, la meditación mindfulness se empieza a utilizar para propósitos o para fines específicos. Y la utilización de la meditación mindfulness para tratar problemas específicos no está limitada a la reducción del estrés. O sea, hay una variedad de usos que por razones de tiempo no voy a mencionar ahora. Si a ustedes les interesa, bueno, yo después les puedo dar referencia. Pero de hecho, o sea, en el área de psicología eh, se utiliza esto. Ahora, pero vamos a volver a redireccionar un poco esto. Pero vamos a volver a la fuente original. La fuente original, o sea, independientemente del uso, la fuente original y principal de la meditación mindfulness en la canasta de los discursos, el Sutta Pitaka, es el siguiente discurso del Buda. O sea, ustedes tienen, si ustedes quieren, pueden leer la traducción al español, del Pali al español, de ese discurso que es tan importante, que es el gran discurso de los fundamentos de la atención plena, que es, en Pali se llama Mahasatipatthana Sutta. Entonces, ahora, nosotros mencionamos de que 3 meses después de la muerte del Buda, sus discípulos inmediatos clasificaron la enseñanza en 3 canastas. Entonces, en la canasta de los discursos, que es la segunda canasta, nosotros vamos a encontrar este discurso. Entonces, toda la práctica de la atención plena está basada en este discurso, que es un discurso muy importante. Se llama gran discurso, Maha. Cuando un discurso se llama Maha en Pali, gran, significa que es un discurso importante, muy importante. Y precisamente este discurso, todas las instrucciones de meditación mindfulness están basadas en este discurso. O sea, de que esa es la fuente original. Nosotros vimos de que en el primer discurso el Buda solamente menciona en el Samasati, recta atención plena, como un componente del noble óctuple sendero, que es la cuarta noble verdad. Pero el Buda posteriormente enseña este discurso. Entonces, este discurso contiene todas las instrucciones, podemos decir, para la práctica de la atención plena. Nosotros vamos a estudiar un poco este discurso porque hay 4 fundamentos, en realidad, de la atención plena, que son la contemplación del cuerpo, que tiene como su base la atención en la inhalación y la exhalación, la contemplación de las sensaciones, es el segundo fundamento, el tercer fundamento es la contemplación de la conciencia, y el cuarto fundamento es la contemplación de los objetos mentales. Entonces son 4 fundamentos que el Buda enseña en este discurso y, o sea, en realidad, si ustedes aprenden la meditación mindfulness, si ustedes reciben instrucciones correctas, entonces esas instrucciones tienen que estar basadas en este importante discurso que nosotros tenemos y que nosotros vamos a estudiar en algunas partes en las clases siguientes. Entonces esa es la fuente en la canasta de los discursos. Y tenemos en la tercera canasta, que es la canasta de la Abhidhamma, que es la psicología y la filosofía, podemos decir, de las enseñanzas del Buda. En la tercera canasta tenemos el Vibhanga, que es el libro del análisis, que es el segundo libro canónico de la canasta de la Abhidhamma, y ese libro tiene un capítulo, el capítulo 7, que se llama Satipatthana Vibhanga, que es análisis de los fundamentos de la atención plena. Entonces, también en ese libro ustedes tienen tratada la meditación mindfulness desde una perspectiva psicológica, podríamos decir, de los
del funcionamiento de la mente y la materia. Entonces, esas son las dos fuentes originales, podemos decir, de lo que ahora se enseña como meditación mindfulness, y nosotros vamos a profundizar un poco, sobre todo en la primera fuente de la lámina anterior, del gran discurso de los fundamentos de la atención plena, el Mahasatipatthana Sutta. Y vamos a explicar un poco sobre los 4 fundamentos que dije, que son la contemplación del cuerpo, la contemplación de la sensación, la contemplación de la conciencia y la contemplación de los objetos mentales. Entonces eso es las fuentes, y bueno, vamos a hacer una especie de recapitulación de lo que hemos estudiado aquí, en esta primera clase, para después abrir un espacio de preguntas, si ustedes quieren. Entonces, en esta primera clase estudiamos sobre el origen de lo que en la actualidad se denomina meditación mindfulness o meditación de atención plena. Se mencionó un pasaje del primer discurso del Buda, donde aparece por primera vez el término samasati, traducido como recta atención plena. Se mencionaron en las fuentes más antiguas, tanto en la canasta de los discursos como en la canasta de la vida. Y también nosotros dijimos de que las últimas palabras del Buda, antes de morir, fueron precisamente, ¿cuáles eran las últimas palabras del Buda? Todos los fenómenos condicionados están sujetos al cesar. Afanaos o esforzaos con diligencia. Esforzaos con atención plena. O sea, de que las últimas palabras del Buda fueron precisamente una exhortación para que uno no deje pasar la oportunidad, para que uno deje pasar el momento y uno cultive y desarrolle precisamente esta atención plena que actualmente se conoce o se denomina sati. Actualmente se denomina mindfulness. Y entonces, en esta clase número 1 también se trató el tema del redescubrimiento, popularización y aplicación de la meditación mindfulness a partir de la segunda mitad del siglo XX. En particular se mencionó la aplicación de la meditación mindfulness para la reducción del estrés. Entonces nosotros aquí tenemos que distinguir 2 etapas en el redescubrimiento. La primera etapa, o podemos hablar primero de una etapa en que en la orden monástica, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, redescubre esto, y después de la segunda mitad del siglo XX, la orden monástica populariza esta práctica, enseña a los laicos, se abren centros de meditación para laicos, donde se enseña la meditación mindfulness y también la meditación vipassana. Y después eso tiene su origen en los países del sudeste de Asia, y de los países sudeste de Asia eso se exporta hacia Europa, América del Norte, hacia Occidente, y entonces también se empiezan a abrir centros de meditación y empiezan a aparecer instructores laicos de meditación mindfulness. Entonces eso es, digamos, la etapa de redescubrimiento y popularización. Y posteriormente, cuando se va, digamos, profundizando la parte de meditación mindfulness, podríamos decir, después viene una segunda etapa, que es la aplicación de la meditación mindfulness para resolver problemas específicos, como el caso de la aplicación de la meditación mindfulness para la reducción del estrés. Entonces, eso es lo que nosotros vimos en esta clase, han pasado 50 minutos, y en la próxima clase vamos a profundizar ya acerca del significado del término sati, su papel y utilización en las enseñanzas del Buda, o sea, cómo se enseña sati en la orden monástica, por ejemplo,
y contrarrestaremos esto con las aplicaciones modernas de mindfulness y además estaré ofreciendo un análisis crítico de la perspectiva de un monje budista. Y si el tiempo lo permite, estaré impartiendo una introducción del gran discurso del fundamento de atención plena, la fuente principal en la canasta de los discursos de la meditación mindful. O sea, de que en la segunda clase, en la próxima clase, el próximo miércoles, entonces vamos a estudiar a ver qué realmente significa sati. ¿Está bien traducido cuando nosotros traducimos sati como mindfulness? ¿Qué realmente significa sati? O sea, vamos a entender profundamente esto. Y no solamente vamos a entender el concepto y qué significa, sino vamos a aprender eh, cómo practicar esto. Y también vamos a ofrecer un análisis crítico a las personas de que enseñan mindfulness o aplican mindfulness para la reducción del estrés y otras aplicaciones desde la perspectiva de un monje budista como yo. Entonces eso sería todo por mi parte de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Y si Luis Miguel, ¿le parece? Podemos tener una sesión de preguntas. Sí, venerable, claro que sí. Muchas gracias. Entonces, las personas que tienen una pregunta, si quieren, pueden levantar su mano y las ponemos aquí su video para que puedan hacer las preguntas. Preferiblemente levantar la mano. También se pueden hacer las preguntas vía chat escribiéndolo, pero prefiero que las cosas sean de esta manera. A ver, tenemos una mano levantada. A ver, vamos a poner. Ok. Entonces, adelante. Por favor, preséntese. ¿Qué tal? Yo soy Lochi, soy alumna del Lochi. profesorado con Luis Miguel. Primero agradecerle por sus palabras y su enseñanza. Y me quedó como, bueno, de todas maneras para explorar bastante, pero uno de los puntos que me dio mucha curiosidad es saber qué significaba Abhidhamma, que era una de las canastas. Abhidhamma es la tercera canasta de las enseñanzas del Buda y el Abhidhamma, Abhi significa algo así como superior, Dhamma significa la enseñanza, para decir brevemente. Entonces son enseñanzas muy diferentes a las enseñanzas de la canasta de los discursos, porque en la canasta de los discursos el Buda habla en términos a gente normal, utiliza un lenguaje convencional, accesible, entendible, de acuerdo a los oyentes. En cambio, la canasta de la Abhidhamma es una canasta absolutamente técnica, el Buda utiliza terminología muy compleja, entonces la enseñanza de la canasta de la Abhidhamma son enseñanzas muy técnicas, muy específicas, pero muy importantes, ¿no? Normalmente las personas que estudian las enseñanzas del Buda estudian la segunda canasta, porque es la canasta más accesible, la más fácil. Pero la Abhidhamma es una canasta que un monje una vez dijo que es la psicología, ¿cómo es? La filosofía psicoética del budismo. Un monje que ya falleció, ¿no? Es difícil de explicar, eh, pero en la tercera clase voy a hablar un poco sobre Abhidhamma, porque cuando tengo que explicar los fundamentos filosóficos de esto, voy a tratar sobre la tercera canasta. Ok, muchas gracias. Gracias, Roche. ¿Alguna otra pregunta?
Vanessa. Buenas, buenas noches. Ay, no levanté la mano, pero buenas noches. Sí. Venerable Nancena, muchas gracias. Ay, la verdad es que me Perdón, encantó. Sí, a ver, sí me. ¿quién está hablando? Yo, Blanca Basurto Blanca, Álvarez. Blanca Basur. Ah, Blanca. Ah, Sí. perdón. Ah, La voy a poner aquí. ¿Dónde está Blanca? sí. Ahí está. Oh, ok. Ya me vi. Ok, buenas noches, venerable, y buenas noches a todos. Bueno, ah, me llama la atención cómo es que eh, mindfulness llegó aquí, que haya sido después de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita de las clases, que nada más son 3, eh, es pregunta para el curso, aunque ya habló un poco del itinerario. ¿Vamos a tener alguna pequeña práctica o algo así? Porque no es lo mismo mindfulness que vipassana, ¿no? O sea, tengo entendido, no sé, todavía falta mucho bueno, no sé si va a tocar el tema, pero no es lo mismo. Y estoy entendiendo que mindfulness es más que nada para así como estabilizar la mente, y vipassana ya es totalmente una meditación de introspección. ¿Es correcto o estoy ya con tanta información Sí, revuelta? eso es importante. Mindfulness, para poder llegar a Vipassana, uno tiene que practicar mindfulness primero, ¿no? O sea, porque mindfulness lo que va a hacer es, y vamos a explicarlo en la próxima clase, estabilizar la mente. ¿De qué forma? El Buda descubrió de que mindfulness o sati, déjenme usar sati, la lengua pali, tiene la función de proteger la mente de las impurezas mentales. Entonces, en la medida que uno tenga sati, la mente no tiene impurezas mentales. Eso fue un descubrimiento del Buda. Entonces, Ah, por eso es tan importante el cultivo de sati o de mindfulness, porque en la medida de que uno tenga sati, la mente está libre de impurezas mentales. Entonces, esa es una condición para poder pasar. alcanzar concentración y poder después llegar a vipassana, Ok, ¿no? Entonces, eso es más o menos, o sea, pero en la próxima clase vamos a hablar sobre esa parte de mindfulness que le estoy diciendo ahora, que ese fue el descubrimiento del Buda. O sea, que perfecto. mindfulness es muy importante. Por eso, o sea, psicológicamente se utiliza, Ajá. ¿no? Ok. Precisamente para eso. ¿Está Vale, bien? ok. Sí, sí, muchísimas gracias, venerable. Ya me quedó claro. Gracias. Blanca, bueno. Vanessa, Buenas noches, venerable. Muchas gracias por las buenas enseñanzas. noches. Tenía una duda con respecto a, después del encuentro de los discípulos del Buda 3 meses después de su muerte, el registro se hacía de manera oral, ¿verdad? Que quiere decir que se enseñaban o sea, se enseñaba todo lo que el Buda había descubierto oralmente hacia sus discípulos y esto se iba pasando de generación en generación. ¿Es así? Y luego ya vino el Correcto, registro escrito, ¿verdad? Ok, correcto. esa era mi duda. Y tenía otra duda que es cuando el Buda descubre esto y hace mención del noble octuple sendero, eh, el tema de meditación y mindfulness es uno de ellos. Tengo la impresión o sensación de que luego se le dio mayor importancia, o sea, en el transcurso del tiempo. ¿Es así? ¿A qué se le dio más importancia? A uno de ellos que es el mindfulness, ¿no? La meditación mindfulness. Ya. Ok, Ajá. esa es muy buena pregunta porque en realidad cuando uno está practicando la meditación mindfulness, uno está practicando los otros 7 componentes del noble octuple sendero, ¿no? Ahora, porque nosotros dijimos de que el octuple noble sendero tiene 3 componentes ahí, que es recto lenguaje, recta acción y recto modo de vida. Esos componentes, cuando uno está practicando la meditación mindfulness, están funcionando en el trasfondo, porque uno no está hablando, uno no está haciendo nada con el cuerpo, ¿no? Entonces, esos 8 componentes son en realidad factores mentales,
son contenidos de la conciencia. Entonces, pero ese factor de mindfulness es un factor muy importante. Nosotros lo vamos a ver en la próxima clase, porque en el gran discurso de los fundamentos de la atención, el Buda dice al comienzo de que ese es el único camino para la purificación de la mente de los seres, ¿no? Entonces cuando nosotros cultivamos mindfulness, ya sea en la respiración, en la sensación y todo eso, nosotros estamos cultivando también los otros 8 componentes los otros 7 componentes del autoprenuble sendero, ¿no? Entonces la razón por la cual se le ha dado mucha importancia es porque está este gran discurso de los fundamentos de la atención, donde el Buda dice de que este es el único camino para la purificación de la mente. Entonces, pero sí, en realidad los otros componentes están funcionando también ahí, ¿no? Y volviendo a la pregunta anterior de la tradición oral, sí, o sea, de que mucha gente a veces me dice a mí, pero ¿cómo es posible, no? De que por tanto tiempo, ¿no? Por 500 años, ¿no? 5 siglos, muchísimo tiempo, ¿no? Se transmitieron las enseñanzas de generación en general de manera oral. ¿Cómo es posible de que no ha habido, digamos, no sé, problemas en la transmisión, ¿no? Y en realidad, bueno, uno no puede saber exactamente eso, pero ahora, la respuesta que uno da a eso es de que la gente en esa época tenía una tradición oral porque era la forma de aprender de manera oral, ¿no? O sea, no es como nosotros estudiamos ahora que leemos un libro, bueno, y ahora con toda la cuestión de inteligencia artificial y de internet y todo eso, pero digo, los monjes, y todavía hay monjes que siguen eso, se aprenden de memoria y saben de memoria todo, ¿no? Y eso es una cosa. En la época del Buda tenían una memoria increíble y entonces era un entrenamiento que los monjes adquirían de memorizar y transmitir eso, porque era la única forma, ¿no? O sea, no había grabadora, no había nada como tenemos ahora, ¿no? Ah, y hay otra cosa que es importante cuando uno le dicen, pero bueno, ¿cómo es posible de que no haya habido, cómo se dice, se tergiverse o en la transmisión, ¿no? Y una respuesta que yo creo que es importante es que hay una coherencia interna en todo el canon Pali, ah, que es increíble, o sea, porque las 3 canastas estas que le estamos mencionando, o sea, hay una coherencia muy grande, o sea, que uno no ve que haya contradicciones entre, ¿no? Entre lo que hay en una canasta o en una colección, en otra. Entonces, entonces yo creo que ha sido exitosa esa transmisión oral, pero claro, los monjes se dieron cuenta 500 años después de que no iban a poder las generaciones futuras continuar con eso. Pero también yo creo que ahí hay una cuestión histórica de que el uso de la escritura, ¿no? En distintas partes del mundo. Ah, y entonces se adopta eso como un método eh, que, bueno, ahora no lo puede mantener uno en la mente, pero bueno, está fuera de uno. Por eso yo muchas veces en los retiros les pregunto a las personas, ¿qué creen que ustedes es más importante? ¿La tradición oral o la tradición escrita? ¿No? Uno aprende cuando es niño a hablar, primero, ¿no? Después para aprender a leer y escribir. O sea, todos aprendemos a hablar y escuchar y entender, ¿no? Después, si uno no va a la escuela, no va a aprender a escribir ni a leer, ¿no? Ah, entonces, es importante hacer ese tipo de reflexión con relación a eso, porque, bueno, nosotros tenemos las escrituras ahora eh, que vienen desde la tradición oral. Ok, gracias, Vanessa. Vamos a darle la palabra a Victoria, a Vicky. Micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, ¿Me escucha? está un poco bajo el sonido, a ver.
Yo lo escucho bien. A ver, abajo el sonido, ¿no? Si no te escuchamos bien, Vicky. Pues fíjate que está en todo lo alto. ¿Ya me ¿Quieres escuchas? intentarlo? Quizá acercarte a la computadora. Estoy aquí enfrente. A ver. A ver, Eh, me trajo usted muchos recuerdos con lo que preguntó. ¿Sí me escucha? ya. Sí. Sí, sí. Me voy a remontar más o menos unos 30 años. Yo, el primer contacto que tuve con el mindfulness fue a través del libro del doctor Sabat. Estaba dando el mindfulness para los hospitales en Estados Unidos, para los enfermos con problemas cardíacos. Ahí es donde él empezó a tener mucha popularidad porque hacía que los pacientes con problemas cardíacos tomaran el plan del mindfulness. Inclusive había la meditación a través de las televisiones, según relata en su libro. Después de eso, pues muy ansiosa yo de querer saber más, usted viene a México, invitado en alguna ocasión por Vicky Bursa, y se regresa a Estados Unidos y luego regresa al Colegio de México a presentar el libro de la Vidharma. Y ahí empezó Venerable. Realmente no había información por internet, no había, obviamente no había el internet como está actualmente. Esa información o era por cartas o era pues a través de los libros. Y yo creo que eso ha ayudado mucho la comunicación actual para que esto tenga mayor, las personas tengan mayor contacto con todo esto porque es más fácil. Yo tardé mucho tiempo, muchos años en poder llegar justamente con usted. Ok, muchas gracias. Sí, y es muy importante lo que dice Vicky porque uno, repasar un poco la historia es bueno porque cómo ha aumentado la disponibilidad de material, de posibilidades de aprender, de tomar retiros. O sea, eso de una manera exponencial. A comienzos de la década de los 90 era algo incipiente. Y ahora nosotros tenemos la posibilidad, incluso hay diplomados, maestrías, doctorados en mindfulness en distintas universidades, retiros en muchos lugares. También, por ejemplo, está la meditación, los grupos de Goenka, Goenka G, en muchas partes del mundo. O sea, uno ha visto cómo esto se ha ido incrementando gradualmente y las posibilidades se han ampliado para que uno pueda, digamos, tener acceso a todas estas enseñanzas, lo cual es muy, muy positivo. Muchas gracias. Gracias, Venerable. Muchas gracias por sus cursos. He estado muy entendido. Gracias, Exacto. Vicky. Tenemos Nalika Vara. Ahí está. Sí. Buenas noches, Adelante. Venerable. Buenas Sí, noches. muchas gracias por los cursos que da. Oiga, yo mi duda es en cuanto a este discurso Mahasatipatthana Sutta, y lo que comentaba es que está en el Digha Nikaya 22, Ujú. y es el mismito que está en el Majjhima Nikaya, es el mismito, el 10, el mismo discurso lo Hay encontramos. dos. Ahora, en la edición del Sexto Concilio Budista, Ajá. los discursos son exactamente iguales, ¿no? O sea, normalmente nosotros utilizamos el discurso en el Digha Nikaya, Ok. ¿no? Ajá. O sea, de que, por ejemplo, pero en realidad son exactamente iguales. Y también hay, en el Samyutta Nikaya hay una sección que se llama el Satipatthana Samyutta, que es los discursos agrupados
de los fundamentos de la atención. Entonces hay muchísimos discursos ahí que tratan distintos aspectos de la parte de la atención plena, de mindfulness, también en el Majjhima Nikaya. Ah, Pero ok. normalmente el discurso que nosotros utilizamos Es- es el del Digha Nikaya. ¿Y Pero qué en tipo? realidad en la edición del Sexto Concilio son iguales con el de Son igual. Majjhima. Ok. Y hay una Sí, versión donde usted la traduce, ¿no? Sí, el Majjhima, o sea, sí hay una del Mahasatipatthana Sutta, sí hay una versión que usted la tradujo, es del Digha Nikaya. diga Nikaya. Ok. Sí, Nada más esa sí. era mi duda. Sí, Y muchas ahí está el link del discurso si quiere acceder a eso. gracias. Gracias. Hasta luego. Stephanie. Hola, ¿se escucha? ¿Qué tal? Sí. Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por las enseñanzas también. Mi duda era un poco más como una opinión de usted que quería saber, o sea, algo más personal. O sea, yo llegué también, me acerqué un poco a todo el mindfulness mediante lo que era, más, por decirlo así, la tecnología, ¿no? Por las aplicaciones, yo creo que hay un montón, no sé, webs, ¿no? Quería saber si de esa manera es como una forma que se está Mm, o sea, ¿de esa manera se está continuando las enseñanzas o solo vienen a ser como, no sé, como, por decirlo, pequeñas pastillitas que vas tomando? Porque o sea, al final son como audios, ¿no? Por separado en aplicaciones y todo eso. Ajá. Bueno, en la enseñanza del Buda, el mindfulness es parte de un esquema, digamos, completo de entrenamiento. Ujú. Pero en el mundo moderno eso se está enseñando de una manera muy así compartimentalizada, ¿no? No obstante, eso tiene sus beneficios y, y es bueno en cierta manera, pero yo creo que es bueno también entender el contexto donde el Buda enseñó esto, ¿no? Ok. Entonces, por eso yo estoy enseñando esto, ¿no? Como monje budista, ¿no? Y un poco rescatando el origen y cómo se enseña tradicionalmente esto. No obstante, es bueno, eso yo creo, las aplicaciones y cómo se toman a veces las enseñanzas eh, específicamente, pero, pero yo creo que lo mejor es entender esto dentro del contexto como lo enseñó el Buda, O ¿no? sea, como Entonces eso lo voy a profundizar explicar ya más. en la próxima. Sí, sí. A Mm, partir de la próxima clase vamos a entrar en eso. ahí está. Gracias. Stephanie, gracias. Venerable, tenemos una pregunta más por el chat A de ver, Arturo Villanueva. Buenas noches, Venerable. En el sí. tiempo del Buda, el tomar refugio significaba tomar los hábitos. O los laicos también podían tomar refugio y el Buda enseñaba también a los laicos, es decir, también enseñaba Satipatthana a los laicos. Ah, sí, o sea, empecemos por el primero. O sea, por muchos años la ordenación era simplemente por medio de tomar refugio. O sea, hay distintos métodos de ordenación, pero uno de los métodos originales era simplemente lo que nosotros repetimos: voy al Buda por refugio, voy al Dhamma, voy al Sangha por refugio, 2, 3 veces ya, con eso se ordenaba, ¿no? Después, por aproximadamente más de 20 años, la fórmula de ordenar era tomar refugio. No obstante, había gente laica que tomaba refugio sin ordenarse, ¿no? Pero si uno se quería ordenar, inicialmente era con los refugios. Ahora, por supuesto de que el Buda enseñó esto a laicos. De hecho, el Buda enseñó el Mahasatipatthana Sutta, el gran discurso de los fundamentos de la atención, en una región que se llamaba de los Kurus, que actualmente es en el centro de Nueva Delhi, que es la capital de la India. Es un lugar que muy poca gente conoce y que afortunadamente es un lugar que se ha preservado porque el rey Asoka, 200 años después de la muerte del Buda, dejó, digamos,
edicto, una inscripción en piedra. Y por eso nosotros sabemos de que en ese preciso lugar el Buda enseñó ahí el discurso. Y el comentario nos relata de que el Buda enseñó el discurso en ese lugar, que está muy lejos del lugar donde el Buda se iluminó y donde prácticamente enseñó. Nueva Delhi está aproximadamente a 1000 kilómetros de, por ejemplo, el lugar de la iluminación del Buda. Y el comentario nos cuenta de que la gente de ese lugar era una gente que tenía una inteligencia muy aguda y que todos practicaban lo que el Buda les enseñaba. Y entonces, y la gente que no lo practicaba, como dicen aquí en México, los regañaban. Los que practicaban regañaban a los que no practicaban. Había gente laica y monástica que practicaba esto, de acuerdo con la historia del comentario. O sea que sí, era una práctica que estaba en ese lugar muy difundida. Y el comentario nos cuenta de que el Buda enseñó este discurso en ese lugar que está tan lejos de donde el Buda enseñaba, porque la gente de ese lugar tenía las capacidades para entender y practicar esto. O sea, de que se requiere que uno tenga ciertas habilidades. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. No sé, si no hay más preguntas, entonces, no sé, Luis Miguel, Sí, gracias, continuamos el venerable. próximo. Sí, si no hay preguntas, podemos cerrar la sesión. Muchas gracias por la enseñanza y por la clase. Gracias a todos por participar y estar aquí presentes. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Muchos saludos desde el Dama Vijara. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. venerable. Buenas A todos. noches. Gracias.